Fue en diciembre de 2025 que me di cuenta de algo terrible. Aunque estaba contento con el webcomic que dibujaba en ese momento, Milagros Urbanos, había algo que no me dejaba avanzar. Comencé dibujando y publicando el primer capítulo sin tener muy claro el final o el desarrollo de la historia. Eventualmente lo resolveré, pensé, pero ese momento nunca llegó y entonces lo entendí. Para hacer la historia como me la imaginé, ahora tendría que dedicarle unos años a construir todo como es debido. Pero eso me dejó en un lugar incierto. En mi cabeza hay tantas historias que una parte de mí no soporta la idea de estar exclusivamente durante años con una sola, cuando las demás se mueren por salir al mundo. Fue ahí que tuve una idea. Sí. Tenía muchas historias, pero ninguna tenía un final. Historias largas con mundos complejos, pero que carecen de un desenlace. Y ahí recordé los one-shots. Mangas autoconclusivos, generalmente de un volumen. Ahí estaba, una idea emocionante y con un plazo claro. Haría un cómic físico en menos de un año. Pero, ¿cómo se hace un cómic? Aunque estuve haciendo un webcómic, aún así había muchas cosas que me estresaban porque no sabía del todo cómo hacerlas. Pero, tacho. Primero, ¿cómo se escribe misterio? En diciembre aproveché la colaboración de Notperia con Skillshare para hacer algunos cursos que me ayudaran a entender mucho mejor cómo se construye una historia de misterio. Me leí algunos libros de Agatha Christie, también estuve viendo videos de YouTube, pero fue uno de estos que me enseñó algo importantísimo. Adapta el misterio a tus personajes. Lo que quiere decir que primero creamos a nuestros protagonistas y en base a él o ella creamos un misterio que se ajuste a su historia, que lo afecte. Y algo que necesitaba escuchar. Escribe primero el final. Así fue como en febrero me vieron trabajar en los protagonistas y el misterio de la obra. En marzo, abril y mayo estuve escribiendo el guión completo. Y en junio y parte de julio hice todas las hojas de personajes y fondos que necesitaba. Por lo que ahora llegamos aquí. Ya con todo en su lugar, por fin llegó el momento. Esto es Esteban Sketchbook, hora de dibujar. Para comenzar, quise enfocarme en los mangas o cómics que tenía. Por ejemplo, aquí tenemos el de Madoka Mágica, el volumen 1, y lo principal que estuve haciendo fue buscar las dobles páginas. Quise ver cómo manejaban las dobles páginas y cómo organizaban los paneles, porque no lo tengo tan claro. En Webtoon es como un panel a la vez, pero aquí en una página de cómic físico tienes que manejar varios paneles por página y tienen que tener un orden. También estoy mirando este volumen 2 de Space Drum, que me gusta bastante y tiene páginas dobles increíbles, muy buenas. El dibujo de ella es increíble. Y aquí también tengo el cómic del Templo de Bacatá, que este es colombiano. También estoy viendo cómo manejaba los paneles, el tamaño de las letras, la tipografía, cómo organizaba la información, cuántos paneles metía por página. Y por último, también estuve mirando acá unos paneles de este manga de Blood Plus, que no me acuerdo cómo se llama, pero trata sobre Haji en la ciudad de Kowloon en China. Perdón la pronunciación. Y tenía páginas muy interesantes porque, como pueden observar, tiene una organización muy vertical de los paneles y de la información. Los paneles son supremamente verticales, a diferencia, por ejemplo, de Witch Hat Atelier, que también estuve mirando muchas referencias. Una vez ya tenía más o menos claro cómo organizar los paneles, era la hora de hacer los thumbnails de las páginas. Para esto, no sé si se han dado cuenta por mis videos, pero a mí me gusta bocetear, es en físico. No me gusta tanto bocetear en digital, siento que me quita perspectiva y hace que me enfoque en los detalles cuando la idea del boceto es ver el dibujo en general. Por lo que tomé una página en blanco y la dividí en 4 partes. Por lo cual tendría 8 páginas en una sola hoja, no sé si me hago entender. Y así comencé a dibujar. Primero hice la portada y tratar también de organizar cómo serían las páginas en el orden correcto. Si hubieran páginas dobles, que no estuvieran cortadas por un lado, sino que se vieran tal cual es. El proceso de los thumbnails de las páginas fue algo difícil para mí, porque realmente tenía un guión, pero no sabía cómo organizar esa información en una página, cuántos paneles meter, cuánto es mucho texto, cuánto es muy poquito.
Al principio se nota que vi la página como en 2 partes, cuando por lo general la dividen en 3, porque sentía que no me cabía muchas cosas y ya en el resultado final siento que me sobraba mucho espacio que podía aprovechar. Pero igualmente las primeras páginas tienen una función de contextualización del lugar y de la obra en general. Aquí también pueden notar en mi cuaderno cómo hago thumbnails de los thumbnails que voy a hacer, porque primero quería ver muy en pequeño cómo organizar paneles, y en mi cuaderno de anotaciones de historias macabras estoy haciendo como mini páginas con posiciones de paneles. Esto lo hice en base a Witch Hat Atelier y a este manga de Blood Plus. Entonces veía páginas que me gustaba o que tenían como una organización de paneles y copiaba cómo organizaban los paneles o la información. Witch Hat Atelier es una cosa impresionantemente bella, hermosa, y realmente tiene una muy buena fama por el uso de sus paneles, y es espectacular. Entonces como que traté también un poco de ver cómo lo usaba y me di cuenta que tenía mucho espacio negativo, mucho espacio en blanco, que no usaba las páginas por completo como se suele hacer en los cómics como occidentales. Entonces me llamó mucho la atención. Pueden notar cómo voy y vuelvo una y otra vez y dudo mucho de cómo hacer las páginas. No quería lanzarme de una porque siento que también es importante la composición de los paneles, la composición de la página en general. Para mí también es importante no solo dibujar una página y ya, sino como que la información esté bien posicionada, que los paneles tengan un flujo, que la página tenga un flujo, que si es una página calmada, pues los paneles den esto, o si hay acción en la página, esto también se note, que no haya tanto diálogo que sobresature la página, porque también quiero composiciones estéticas, muchas cosas que tener en cuenta a la hora de dibujar. Por eso me tomé mucho tiempo para hacer los thumbnails de las páginas. Entonces eso es como un preboceto de los bocetos de las páginas. Y desafortunadamente, aunque quería que esto fuera algo rápido de hacer, la verdad es que me tomó mucho tiempo. Creo que estuve unas 2 semanas mínimo haciendo... 2 semanas haciendo los thumbnails nomás del primer capítulo, del cual me salieron 40 páginas. Por favor, voy a morir. ¿Cómo así? Son 30 capítulos. ¿Cuántas páginas me van a salir? Sé que al principio mencioné que la idea era hacer un one shot, pero la verdad, a este punto dudo bastante que siquiera pueda condensar la historia a 2 volúmenes. Estoy tentativamente pensando que me van a salir 3, si logro condensar la información lo suficiente. Entonces, cambio de planes, hay que ser flexible y seguir, supongo. Ahora sí, pasé a la etapa del boceto de las páginas. Para esto tomé una hoja y la dividí en 2. Y ahí estoy dibujando la primera página, usando regla, teniendo un boceto mucho más limpio, mucho más claro. Porque me parecía importante no tener que lidiar en el line art con cosas que no boceteé bien. Spoiler, hice cosas que no boceteé bien y tuve que lidiar con eso en el line art. Increíble, siempre hago lo mismo. En fin, para la primera página estuve batallando un poquito con ese fondo, con esas sillas, porque pues en el programa que uso para los fondos, que es Home by Me, para tener como los modelos 3D, no había pupitres de los que se usan acá, no sé, por ejemplo en Cundinamarca. No, yo creo que en toda Colombia no había de esos pupitres. Entonces estuve como tratando de imaginármelos. Y oigan, es la primera vez que estuve como dibujando y haciendo dibujo técnico de pupitres. O sea, fue un ejercicio interesante y me salió bien. Siento que me gustó mucho el resultado. Y ese panel de los pupitres me gusta mucho. Porque últimamente también he estado practicando como la perspectiva para lograr hacer mejores fondos. Porque también quiero jugar con las figuras de personas en perspectiva para agregarle más dinamismo. Entonces a veces intento meter como prácticas entre el poco tiempo que tengo, porque hay que hacer muchas cosas. Pero eso no era todo. Siempre hay un nuevo obstáculo en este camino que se llamaba márgenes y sangría. Y se preguntarán, ¿qué es eso? Pues yo también me preguntaba lo mismo, porque no tenía ni idea de cómo organizar eso. Sabía que para las páginas de cómic y manga usan unos márgenes como de seguridad y todo para que a la hora de impresión no se corte nada. Pero esas medidas eran muy difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los cómics que tenían hechos aquí en Colombia tenían un tamaño muy específico, que oscilaba entre 16,5 centímetros y 24 centímetros exactos. Entonces me llamaba mucho la atención porque ese no era el tamaño de ningún manga japonés, de ningún cómic americano.
estadounidense y de ningún cómic europeo, por lo que no sabía qué tamaño estaban utilizando, si era un tamaño personalizado. Y aunque traté un montón de ver al final de los cómics colombianos que tenía dónde habían impreso y si esa imprenta tenía una página y especificaciones, no encontré nada. Estuve todo un día buscando información sobre eso, hasta que por fin en un artículo de una imprenta colombiana, si no estoy mal, que hace libros y no cómics, encontré lo que buscaba, el tamaño trade, que es de 17 por 24, y me gusta mucho ese tamaño, pero ahora sí faltaba saber cuánto era el margen de seguridad y la sangría, porque en muchos lados decían como bueno, 0,3 centímetros de sangría y 1 centímetro de margen, pero la sangría, o sea, le resto a los 17 centímetros o le agrego a los 17 centímetros y después de mucho investigar por fin lo tuve y ya quedó estandarizado que yo uso una sangría de 0,3 y unos márgenes de 1,5 y en el lomo, en la parte interior, pues como el cómic va a tener unas 200 páginas más o menos, toca ponerle un margen de seguridad de unos 2 centímetros, 1 centímetro más o menos. Entonces les quería mostrar cómo se ve mi interfaz de Krita para que pudieran ver cómo pongo estas guías ahí en la página y las tengo muy en cuenta antes de dibujar. Y una vez hecho eso, por fin era tiempo de dibujar. Oigan, me he dado cuenta en estos videos que le pongo 7000 peros antes de poder dibujar la página. Fue como, ¿cuál es la meta? Dibujar la página. Primero hay 400 pasos previos para que puedas dibujar esa página. Oigan, yo mismo siento que me pongo la soga en el cuello. Ya había encontrado el tamaño correcto, los márgenes como eran. Esta primera página fue muy especial para mí porque aparece Ángela y como es como el inicio de la historia y se ve como muy bonito, como si fuera una historia divertida. O sea, sí es divertida, pero tiene sus cosas. Y es una página especial para mí porque me recuerda a la primera vez que dibujé a Ángela hace muchos años y era una escena muy parecida a esa. Y de hecho, así fue como nació el personaje. Ángela nació hace muchos años como una ilustración random que hice de una estudiante de colegio que tenía problemas para hacer amigos. Y llegamos a esto. Entonces fue muy bonito ver el resultado final. Estuve luchando mucho con la iluminación porque, la iluminación es mi yugo, ¿saben? Yo cargo con la iluminación de que siempre estoy a un paso de que esté increíble, pero siempre me quedo un paso atrás, como que me falta el toque, la cereza en el top para que ya quede como a mí me gusta. Pero bueno, así quedó la primera página. En la segunda página quise mostrarles cómo estoy usando capturas de los modelos 3D que hice en Home by Me. En vez de agregar estas capturas de pantalla como nuevas páginas, las agregué como imagen de referencia, que es una función de Krita que me gusta mucho, por lo que en el Speed Paint no se ve esta imagen de referencia. Por eso quise mostrarles una captura de la interfaz de Krita para que vean cómo estuve trabajando esta parte. Pero siempre hay otro problema en la vida del artista. Como les dije, en Home by Me no encontré pupitres como tal, entonces puse como unas mesas con silla y tenía más o menos la ubicación de estas mesas con silla, pero no tenía la forma del pupitre. Entonces estuve dibujando por mi propia imaginación pupitres. Me quedó muy bien hasta cierto punto, pero ya los pupitres que estaban atrás no lograba resolver cómo dibujarlos. De verdad, la perspectiva y lo que se podía ver y no fue demasiado. O sea, como que los que están al frente están muy bien, pero ya los de atrás no supe cómo resolverlos. Por lo que me fui a Home by Me otra vez, a una función nueva que tienen, que es de hacer muebles, y me puse a hacer un pupitre. Sí, hice un pupitre desde cero, me gustó mucho el resultado, fui muy contento porque tuve el pupitre justo como me lo imaginé, y desafortunadamente tuve que borrar todo el fondo en el que ya había estado como hora y media trabajando para volver a dibujar el fondo ya como era. También pueden ver que estuve batallando un poco con las proporciones de los personajes, un poco con Ángela, un poco con las tres chicas que están ahí que se llaman Mafe, Ana y Sofía. Estuve batallando un poquito con cómo se ven, qué tamaño están y todo esto, el salón, si meterle muchas más cosas o enfocarme solo primero en estos protagonistas, porque hay muchos fondos de ese salón, pero estuvo chévere porque muy pocas veces dibujo personajes integrándose con el fondo, entonces fue un ejercicio muy bueno. Me tomó mucho tiempo, realmente esta página estuve trabajando como unas 12 horas. 12 horas, ayuda, 12 horas en una página. Necesito demorarme máximo 8. Porque si no, no voy a acabar nunca esto. Una parte que me gustó mucho fue la iluminación. Siento que para mí la iluminación y los colores también son parte de la narrativa. Entonces para mí era muy importante que la iluminación y los colores no fueran aleatorios, sino que tuvieran una intencionalidad y que también ayudaran a contar la historia. Estuve a un puntico de que quedara perfecto. Siempre me pasa como que estoy a un
paso a un pelo de rana calva de lograr el resultado que quiero con la iluminación, pero aún igual siento que lo transmite correctamente y me gustó mucho. También batallé un poquito con las burbujas de texto, la tipografía, pero se logró, se sobrellevó y aquí está el resultado final de también la segunda página. Y bueno, siento que aquí en una reflexión un poco más personal, me culpo mucho por demorarme tanto haciendo este cómic, como en serio me demoré 6 meses para esto, porque no simplemente sigo los consejos que no ven en YouTube de ay, solo dibuja la primera página, solo hazlo y ya, pero descubrí que a mí eso no me funciona, que yo necesito realmente planificar todo, necesito no improvisar, porque a mí la improvisación no me sale bien, genera estrés y hace que me desanime con el proceso y quiero abandonar los proyectos con los que trabajo. Realmente han sido 6 meses de planeación y planificación para llegar hasta esta primera página, y no sé si les parece mucho o poquito lo que hice, pero para mí fue mucho trabajo detrás de esta primera página. O sea, para llegar a esta primera página hay tanto trabajo detrás, y pues nada, me siento feliz de que ya por fin pude comenzar a dibujar el cómic y tengo todo el background y toda la historia muy clara, tengo todo tan claro que simplemente me queda dibujar lo que ya está en mi mente, porque todo está perfectamente claro, y eso me anima mucho y me mantiene firme, porque aunque sé que me va a tomar mucho tiempo dibujar toda la historia, que es autoconclusiva, tengo un camino fijo, tengo un rumbo fijo, sé a dónde voy, no hay opción de perderme o de sentir que no tengo un objetivo claro, todo está supremamente claro y lo único que queda es ser resiliente y mantenerme firme. Y pues nada, ¿dónde pueden leer el cómic? Si están interesados, claramente. Lo voy a estar subiendo a Ko-fi. Por mes creo que voy a estar subiendo 4 páginas gratis. Y eventualmente, no sé, tal vez suba más, pero no sé, con una suscripción o algo así. Todavía lo estoy pensando. Pero justo en este momento pueden ir a Ko-fi, a mis links. Voy a dejar el link acá mismo para que puedan ir directamente a Ko-fi y lean las primeras páginas gratis. Y ya, eso es todo. Si llegaron hasta aquí, gracias por escucharme y bueno, nos vemos en el siguiente. Esto fue Esteban Sketchbook, hasta la próxima.